Bien, buenas tardes y nada, en primer lugar, pues pediros disculpas a todos los presentes y, como no, pues al autor del libro. Venía de viaje y cae un agua por ahí por la carretera exagerado, entonces ha sido imposible llegar antes. Y nada, pues hoy, de nuevo, el Museo de la Acuarela, Rafael Requena, pues acoge un acto organizado por la Concejalía de Cultura por medio de la Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute. Y bueno, pues es un honor daros a todos la bienvenida a este acto cultural tan especial. Para mí lo es, evidentemente. En el que celebramos pues el talento y la sensibilidad de un joven caudetano con una voz propia y valiente. Caudete es un pueblo que apuesta por la cultura, por dar espacio a nuevas miradas y por apoyar a quienes desde su autenticidad nos invitan a reflexionar y a reflexionar de una forma pues muy personal, en este caso como es un libro, ¿verdad?, redactado pues en este caso por el propio autor. Esta tarde, por lo tanto, no solamente presentamos un libro, sino también una forma distinta de entender el mundo desde la creatividad y el espectro autista. Así que, pues desde aquí, desde esta posición, pues agradecer a la biblioteca, agradecer a la concejalía por impulsar esta iniciativa y a todas las personas presentes que habéis guardado un rato esta tarde para disfrutar de esta presentación del libro, pues por vuestro apoyo constante también a nuestros autores locales. Cedo ahora la palabra a la concejal de Cultura, pues quien nos va a introducir con más detalle a la trayectoria del autor. Así que nada, Manoli, todo tuyo. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, esta tarde celebramos una obra profundamente personal, inspiradora y necesaria. Artista autista, creatividad en el espectro. Edgar López, nacido en Caudete en el 2006, es un autor comprometido con la divulgación, la creatividad y la visibilidad del colectivo neurodivergente. Tras la publicación de su primer libro, La Guía del Juego, nos sorprendió por su capacidad de observación, análisis y expresión. Hoy nos presenta un nuevo trabajo que nos habla de arte, de diversidad, de superación y, sobre todo, de identidad. En él, Eve nos comparte sus vivencias como joven autista y reflexiona sobre los estereotipos y reivindica el poder de la creatividad como herramienta para comunicar, construir y transformar. Es un orgullo que Eve haya elegido presentar su obra en su pueblo natal, acompañado de su gente. Su ejemplo nos recuerda que cada voz cuenta y que el arte y la literatura son caminos hacia el entendimiento y la empatía. A continuación, damos paso al propio autor, Edgar López, para que nos hable de su obra y de todo lo que encierra este valiente testimonio. Muchas gracias a los dos por vuestras palabras y, como no, muchas gracias a todos vosotros por venir y por esperar aquí conmigo. Así que vamos a empezar con la presentación de mi libro Artista autista, creatividad en el espectro. Me gusta poner un índice para que veamos un poco lo que vamos a ver. Primero os voy a contar brevemente quién soy yo y por qué estoy escribiendo sobre esto. Después hablamos sobre qué es la creatividad. Después de por qué surgió el libro, luego pasamos a hablar sobre el proceso creativo que he seguido para llevarlo a cabo, las diferentes perspectivas que he incorporado, un modelo que he desarrollado que se llama el modelo de concurrencias arte-autismo y después vamos a reflexionar sobre la importancia de la creatividad en nuestra sociedad. Vale, sobre mí. Bueno, evidentemente estoy escribiendo este libro desde una vivencia personal porque soy autista y además tengo altas capacidades intelectuales. Como nota sobre mi trayectoria académica, he de decir que estoy actualmente estudiando pedagogía en la UNED, así que uno de mis mayores intereses es la educación y sobre todo asegurar que todas las personas tenemos oportunidad de sacar el máximo provecho de la educación y de la educación pública en especial. Luego, por parte de lo que es el arte, artista autista, la primera palabra,
hice artes plásticas y diseños, me gradué de bachillerato con matrícula de honor el curso pasado y, como ya se ha comentado, tengo otro libro que se publicó en abril del año pasado que se llama La guía del juego. Vale. Es imprescindible, si vamos a hablar de creatividad, pues que la definamos. De creatividad, cada persona tiene su propia definición, pero aquí he resumido un poco lo que cuento en el libro. La he definido como la capacidad de transformar unos bloques constructivos o unos elementos iniciales en algo diferente a través de la experimentación y gracias a la curiosidad. Ahora vamos a ver por qué la experimentación es tan importante. La creatividad, hemos de destacar, está presente en todos los ámbitos de la vida, no solo en las disciplinas que generalmente consideramos arte. Hay creatividad en la ciencia, hay creatividad en todos los ámbitos de la vida y parte de reconocer esa diversidad es saber apreciarla en todos los lugares. Vale, ahora hablamos. El elemento de experimentación es esencial para la creatividad, porque es el que permite innovar. Antes he dicho que la creatividad es la capacidad de transformar unos bloques constructivos en algo diferente. Pero cuando hacemos una hoguera, por ejemplo, estamos transformando la madera en una hoguera, o sea, en fuego, que después va a pasar a ser ceniza. Pero si pensamos en esto, no es lo que nos viene en mente cuando pensamos en un acto creativo. Eso es porque no hay experimentación, no hay innovación. Siempre que lo hagamos vamos a obtener el mismo resultado. Sin embargo, con las ideas, con la creatividad, nunca sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener y esa es parte de lo que lo hace tan especial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre por qué surgió este libro, por qué empecé a trabajar en él. En un primer lugar, porque me apasiona el tema de la creatividad, tanto en mis estudios como en lo que hago yo por mi cuenta y todos mis proyectos, pues es algo que reflejo mucho y que valoro mucho. También quería utilizarlo como oportunidad para conocer a más personas autistas creativas y para darles una voz, porque muchas veces las personas autistas podemos ser muy buenas en lo que hacemos, pero lo que nos cuesta es la parte de la comunicación. Así que quería darles esa plataforma, esa oportunidad de expresarse a través de este canal. Y también, como no, para mostrar los talentos de las personas autistas y demostrar lo que somos capaces de conseguir. Ahora quiero hablaros sobre el proceso creativo que he seguido para llevar a cabo este libro. Más que nada son 3 procesos. Primero la construcción de la identidad gráfica, después el proceso de escritura y el proceso de documentación. Vale. Aquí quería poneros algunos de los bocetos iniciales que hice cuando estuve diseñando la portada. Me gustaba mucho la idea de conectar un cerebro con una bombilla, con un cable que hiciera un infinito, porque eso es lo que representa un espectro, infinitas posibilidades. Al final yo hablo sobre mi experiencia como persona autista, pero cada persona autista, igual que cada persona en general, es diferente. Y por eso ese infinito señala las posibilidades. Elegí esta paleta de colores porque son colores contrastados que me gustan bastante cómo quedan. Y después pasé uno de mis bocetos a un dibujo vectorial, que lo bueno que tiene es que se puede escalar todo lo que se quiera y no se pierde resolución. Así que por eso quería incluirlo como parte de los gráficos del libro. Y luego también para la portada pues hice un dibujo a mano en la tablet, me refiero. Esto está hecho con el de arriba está hecho con el ratón del ordenador, es como un gráfico matemático, y lo de abajo es a lápiz digital. Vale. Luego, en el proceso de escritura, los que vinisteis a la presentación de mi anterior libro ya sabéis que me gusta pensar en mapas conceptuales y mapas mentales, ¿no? Es como una araña, una flor, que pongo la idea central en el medio y después pienso sobre todo lo que puedo sobre eso. Y así es como desarrollé algunos de los conceptos y capítulos del libro. También había cosas que tenía clarísimo lo que quería poner, porque eran ensayos y cosas que ya había escrito y ya tenía, y digo, esto hay que incluirlo aquí. Y bueno, también hice un proceso de documentación en el que realicé entrevistas y consulté estudios científicos y otros libros. Por ejemplo, ahora se me ocurre Las inteligencias múltiples de Gardner, es uno de los que consulté. Vale, ahora, lo que quería hablar, diferentes perspectivas. Como he dicho, cada persona autista es diferente, por lo que mi experiencia personal no puede describir la relación de todos nosotros con la creatividad.
Así que decidí buscar a creadores autistas a los que entrevistar. Nuevamente, el símbolo de infinito representa las infinitas posibilidades. Aunque muchas personas expresaron su interés por participar, lo hice lanzando un vídeo por Instagram y por YouTube y tuvo muchísimo alcance. Al final se incluyeron las perspectivas de 14 individuos, aparte de la mía, que eso es una captura de los agradecimientos del libro. Vale. Ahora, esta es la razón principal por la que el libro existe. Surge de la reflexión cuando te mueves en círculos de arte y círculos de personas creativas, te das cuenta que verdaderamente muchas personas son autistas. Y entonces quería explorar por qué puede ser, en dónde se da esa relación, qué características de nosotros tienen que ver con la creatividad. Así que las organicé alrededor de 4 ejes principales: la necesidad de autoexpresión, los intereses profundos y el hiperfoco, la atención a los detalles y la predisposición por los procesos replicables. Empezamos. Necesidad de autoexpresión. En la mayoría de los casos, el autismo implica dificultades a la hora de comunicarse. Me veis aquí hablando delante de mucha gente, pero yo también tengo muchos problemas a la hora de comunicarme y siento que la creatividad ofrece otros métodos de expresión, como aquí pone, como el lenguaje gráfico, el lenguaje musical. Y aparte de problemas con la comunicación verbal, también tenemos problemas a la hora de interpretar y modelar el lenguaje no verbal, como los gestos, el lenguaje corporal, y el paraverbal, como el tono de nuestra voz o el volumen en el que hablamos. Que eso a veces puede parecer que estamos enfadados cuando en verdad no nos pasa nada. Entonces eso nos causa un problema a la hora de establecer relaciones sociales. Por otra parte, los intereses profundos y el hiperfoco. Los intereses profundos son la fijación y pasión que tenemos por uno o más temas, que pueden llegar a durar mucho tiempo e incluso determinar nuestra trayectoria vital, con factores como qué profesión decidimos desempeñar o en qué pasamos mucha parte de nuestro tiempo libre. Solemos investigar y aprender mucho sobre nuestros temas de interés. Por otra parte, el hiperfoco es el estado que nos permite pasar mucho tiempo inmersos en una tarea o tema que nos interesa, ignorando otros estímulos que son tanto internos como externos. A veces, por ejemplo, podemos descuidar nuestras necesidades y, por ejemplo, estás 6 horas haciendo una cosa y te das cuenta de que no has bebido agua en todo el rato. Pero también estímulos externos, como los ruidos u otras cosas. Y la creación ofrece un medio para representar estos intereses, porque, como hemos dicho, si la comunicación tradicional nos plantea un desafío, necesitamos encontrar nuevas vías. Por otra parte, la atención a los detalles. Los artistas aprecian la profundidad de las imágenes y los conceptos, sin quedarse en lo superficial. Por eso muchas veces gente ajena al mundo del arte ve un cuadro y no entiende exactamente lo que se ha querido expresar, porque el arte, y estoy utilizando el arte gráfico porque es con el que más familiarizado estoy, pero en otras modalidades como la música también pasa, tiene su propio lenguaje, colores que significan diferentes cosas, pinceladas que según sean más rápidas o más lentas quieren evocar diferentes emociones. Entonces, eso hace que el ojo de una persona que le gusta el arte esté muy entrenado para detectar esos detalles. Y de igual manera, la mente autista suele reconocer los patrones y preguntarse el porqué de las cosas. Eso nos hace personas muy curiosas. Y se suele decir que vemos los árboles antes que el bosque, es decir, que nos centramos más en los detalles que en el concepto en general. Por otra parte, tenemos predisposición por los procesos replicables. En el arte, las técnicas usadas para crearlo son un conjunto de reglas que sirven como base. Por ejemplo, en la poesía tenemos los esquemas métricos, en la música las convenciones de un determinado género musical o los procedimientos que hay que seguir. Esto apela a nuestra necesidad de anticipación, ya que nos sentimos más cómodos si sabemos lo que va a pasar. Muchas veces las personas autistas nos beneficiamos de hacer las mismas cosas muchas veces. Por eso hay gente que, por ejemplo, ve la misma película muchas veces, lee el mismo libro muchas veces, porque ya tienen una sensación de control sobre la situación. Y aquí es una imagen que se incluye en el libro, así que soy consciente de que no se ve muy bien por el tamaño, la proporción no se podía ver bien, pero en el libro lo podéis ver, que están agrupados en estos 4 ejes de los que hemos hablado: autoexpresión, intereses profundos e hiperfoco, atención a los detalles, predisposición por los procesos replicables. Están agrupados algunos conceptos que tienen que ver con cada uno. Por ejemplo, en la autoexpresión
nos permite desarrollar un sentimiento de pertenencia al grupo, nos permite entender nuestras emociones. Por otra parte, los intereses profundos nos permite ser tenaces en lo que queremos aprender, en nuestra capacidad de enseñar a otros. La atención a los detalles nos da una gran sensibilidad, un ojo crítico, una capacidad de análisis, o la predisposición por los procesos replicables nos hace establecer rutinas, necesitar instrucciones para realizar las cosas y favorecer la estructura en nuestras vidas. Ahora, este para mí es el punto más crucial de todo lo que hablo en el libro, que es la importancia de la creatividad. Porque si la creatividad no fuera importante, no estaría escribiendo el libro en el primer momento. Así que yo creo firmemente que la creatividad cambia el mundo. Son nuevas perspectivas, valores y prioridades que dan lugar a una nueva realidad. Una de las personas que entrevisto en el libro cuenta su experiencia como madre de un niño autista que nunca se sintió atraído por escribir, en el colegio no escribía nada de eso, pero se dio cuenta que le gustaba mucho contar historias, simplemente no sabía ponerlas por escrito. Así que hicieron un proyecto juntos que me pareció muy bonito, que el niño le contaba a su madre la historia y hicieron un libro juntos, ilustrado y escrito por los dos. Y una de las citas que me acuerdo de esa entrevista es cuando le quité la presión sobre que tenía que escribir, mi hijo decidió crear un libro. Eso es una de las cosas que más me ha tocado de las entrevistas que he hecho. Por otra parte, la creatividad es la fuente de toda innovación y progreso. Todos los avances tecnológicos que tenemos precisan de creatividad. Así que se debe animar a todas las personas a que desarrollen proyectos creativos para crecer como individuos y mejorar la sociedad. La creatividad celebra la diversidad porque se basa en el principio de que cada uno es diferente y puede crear cosas distintas. No tendría sentido crear todo el mundo lo mismo porque eso al final sería copiarnos. Así que aquí una breve recopilación de cómo podemos fomentar entre todos la creatividad. En primer lugar, y esto tiene que ver con mi área de estudio, la pedagogía, que es la ciencia de la educación, opino, y muchos especialistas opinan, que se debe reestructurar el sistema educativo, realizando nuevas propuestas, básicamente centradas en dos áreas. El aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. A lo largo se refiere al eje temporal del ser humano y a lo ancho al eje de contextos, que no solamente se aprende en un aula. Y por otra parte, a centrarnos en desarrollar habilidades y no en la memorización, porque en la sociedad en la que vivimos podemos acceder a la información prácticamente en cualquier momento. Lo que necesitamos saber es cómo hacerlo, cómo saber si una fuente es fiable o no, qué hacer con esos datos que obtenemos. Eso no se puede memorizar. Por otra parte, hay que premiar la expresión artística y reconocer el valor de los creadores. Muchas veces los artistas están infravalorados. Si una persona decide estudiar arte, pues le dicen, bueno, con eso no vas a ganar dinero, no hay trabajo, pero es muy importante, porque como están de avanzados los ordenadores, hay muchas cosas que no necesitamos hacer igual. Yo por eso me da mucha pena que, por ejemplo, se desarrolle la inteligencia artificial para hacer imágenes cuando el arte es algo que viene del proceso humano. El arte no es un producto, es conectar con esa dimensión humana de otra persona. Tú ves una pintura rupestre y te puedes imaginar cómo era el día a día de una persona en la Edad de Piedra. Pero ¿por qué no se desarrollan sistemas que, por ejemplo, hagan otras tareas que disfrutamos menos y así nos dan más tiempo para hacer lo que nos gusta de verdad? Y creo que se debe revalorizar eso y que los creadores, los artistas, los inventores tenemos un papel fundamental en la sociedad ahora, y me emociona mucho ser parte de este cambio. Bueno, esa es la última diapositiva que tengo. Quería agradeceros a todos haber venido. Os dejo un QR por si os interesa ver mi canal de YouTube. La verdad es que no estoy subiendo muchas cosas últimamente, pero necesito subir más. Pero es que a veces me pongo a grabar y me quedo en blanco y no sé qué decir. Y aquí tengo también las redes sociales por si os interesa. Y nada, muchas gracias por venir y espero que os guste el libro. Sí.
Estamos cumpliendo la escaleta y todo, de tiempo. Sí. Nada, bien. El micro de cámara. Bueno, pues ahora, siguiendo el modelo que tenemos establecido, ¿no?, en cada presentación de libro, pues es el momento para que los presentes podáis preguntar al autor cualquier aspecto relacionado con la presentación que nos ha hecho del libro o por cualquier otra cuestión que os haya surgido durante estos minutos que ha estado pues contándonos un poco la motivación, el contenido del libro y demás. Nosotros tenemos aquí algunas preguntas anotadas por si hay que romper el hielo o por también pues poder contribuir, ¿verdad?, a tener algo más de conocimiento sobre lo mismo. Yo lo que sí que quisiera también hacer pues es agradecer por dos cuestiones. La primera, por la valentía, ¿verdad?, de escribir un libro y de escribirlo desde un punto de vista personal. Aquí estamos muchas veces asistiendo a presentaciones de libros que son, bueno, pues novelas, esto, lo otro, tal, ¿no? Pero el que una persona se abra para contar su realidad y para que ello ayude, pues, a comprender, ¿no?, mejor. Y nada, aquí que tenemos. Tenemos que, si alguien pregunta. Sí, mira, vamos a abrir una pregunta nosotros, sí. ¿Qué papel juega la creatividad en tu día a día? Bueno, he de decir que antes jugaba un papel bastante más importante en mí porque, como he dicho, hice el bachillerato de Artes Plásticas y Diseño, así que, aunque estábamos estudiando un montón, siempre teníamos 1 hora o 2 al día en el que podíamos dibujar y podíamos completar proyectos también en casa. Ahora estoy estudiando en la universidad, así que tengo que dedicar bastante tiempo a ello, pero siempre cuando estoy cansado me gusta pues buscar alguna foto de inspiración o algo y dibujar un poco. También pintar y todas esas cosas me gusta hacerlas. Y bueno, esto también evidentemente es un producto de la creatividad. Le he dedicado muchas horas. Empecé en verano con este libro, porque aunque el otro libro, La guía del juego, lo presenté aquí en noviembre, así que hace bastante poco, se publicó en abril. Lo que pasa es que hice la selectividad, lo presenté en Alicante y entonces pasó un montón de cosas. Así que, bueno, es un proyecto que ha requerido bastante tiempo, pero me encanta hacer cualquier cosa creativa. Y otra pregunta, y ya damos paso al resto, es ¿qué le dirías a otros jóvenes o no tan jóvenes, neurodivergentes, que tienen inquietudes artísticas o literarias? Pues que se atrevan a hacerlo, se lo diría a cualquier persona. Muchas veces nos preguntamos pues cómo se lo va a tomar la gente, qué van a decir, si se van a reír. Y bueno, sí que hay personas que dicen, bueno, ¿quién es esta persona para escribir un libro? ¿Qué está haciendo? ¿Se cree que es importante? Pero al fin y al cabo, nuestra vida está definida por lo que hacemos. Y si quieres hacer algo, tienes que hacerlo. Nunca sabes cuándo vas a perder la oportunidad de hacerlo y no hay mejor momento que el hoy para hacer cualquier cosa. Y también que busquen ayuda, que busquen a alguien que les pueda enseñar, y que hay una comunidad muy fuerte tanto alrededor de la creatividad y del arte como alrededor del autismo, como alrededor de creadores autistas. Así que, bueno, yo dirijo un grupo de Instagram con algunos de los colaboradores en el que hemos podido hacer que se conocieran más creadores autistas, y eso es una parte, porque claro, nos cuesta la socialización, entonces creo que se deben poner herramientas para ello. Por favor, ¿alguna pregunta? No muerde. Lo que has dicho de la inteligencia artificial apunta más que... Vale. Bueno, pues es una opinión ciertamente controvertida. Al final cada persona tiene su opinión. Igual los que se dedican más a trabajar con ordenadores y ganan dinero de la inteligencia artificial y todo eso, pues la van a defender. Pero para mi gusto nos estamos moviendo en una dirección equivocada, en la que deberíamos hacer que la vida de las personas fuera mejor, no quitar trabajos con la inteligencia artificial,
porque si la inteligencia artificial lo hace todo y quita todos los trabajos, no va a haber nadie que pueda comprar lo que hace. Entonces no tiene sentido. Sí que habrá campos en los que sea recomendable utilizarlo, pero todo con supervisión humana y sabiendo, vamos, os voy a contar aquí, yo alguna vez he realizado algún experimento porque antes de opinar me informo, evidentemente no estoy hablando solamente desde una parte emocional, le pregunté, creo que era, cuál era, qué era aquel número, qué orden o número ordinal ocupaba la letra E en el abecedario, que como todos sabemos es 5. En primer lugar creo que me dijo 13 y en el otro el 20º o algo así. Si en serio vamos a poner nuestras vidas, detección de enfermedades y todas esas cosas en algo que no sabe contar las letras del abecedario, yo no lo creo. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, desde luego, bueno, personajes autistas que todos conocemos suelen ser científicos, médicos, suele irse más por ahí, que también hay creatividad en esos papeles. Una de las chicas a la que entrevisté es ingeniera. Pero las personas autistas nos podemos dedicar a cualquier faceta de la vida profesional y personal. Y al final, si yo siempre me pongo mucho en el lugar de unos padres que acaban de recibir el diagnóstico de sus hijos, porque ese es el primer punto de contacto, tristemente, de muchas personas con el autismo. Muchas personas, si no lo tienen en su familia, no saben lo que es, piensan que es que un niño no habla y ya está. Pero si a ti te dicen que tu hijo es autista y tú dices, pero mi hijo habla, o a mi hijo no le gustan los planetas o los dinosaurios o los trinos o esas cosas, que es ese estereotipo que nos gustan, verdaderamente pues dices, no es autista, no puede ser, pero hay que saber que podemos dedicarnos a muchas cosas y que podemos tener personalidades muy diferentes. Hay personas autistas que incluso son bastante extrovertidas y bueno, creo que es interesante que si se representa en los medios, que no siempre se esté representando el mismo canon, el mismo tipo de personaje, porque al final es muy reductor. Que es fácil de leer. Sí, vale. Sí. Lo intento simplificar el lenguaje lo máximo posible porque, bueno, además de que porque si pongo palabras más sencillas es más fácil que no cometa un error de ortografía, intento poner una letra bastante grande porque a mí me cuesta mucho leer a veces si es letra pequeña. Ahora no lo veis porque llevo lentillas, pero yo tengo una graduación de miopía bastante considerable, tanto que es parte de mi discapacidad, está reconocida como parte. Entonces, nunca me han gustado los libros que tienen la letra muy, muy pequeña. Creo que los libros deberían ser fáciles de leer. También esa es una de las razones por la que decidí incorporar el color en el interior del libro, aunque hiciera la impresión significativamente más cara, porque a veces está muy bien subrayar algo con un color diferente para ver lo que es importante. Y, evidentemente, como persona con una discapacidad, persona neurodivergente, persona autista, mi foco siempre está en hacer las cosas más accesibles. A mí me ha llamado mucho la atención cuando tuve el libro en mis manos, pues la idea esa, ¿no?, de entrevistar familias donde esos hijos tienen pues el autismo, otro tipo de problemática. ¿Cómo se te ocurrió esa idea y qué has podido
observar y, o sea, me pareció algo curioso el hecho de al final comparar con otras personas, no quedarte solo con tu experiencia personal. ¿Qué resultado obtuviste o cómo? Bueno, siempre me ha parecido importante que si iba a hablar del autismo tenía que hablar con más personas porque soy consciente de que mi situación no es la de muchas personas en el espectro autista. Evidentemente cada uno somos diferentes, hay personas no verbales, hay personas que les cuesta más expresarse. Entonces quería dar una oportunidad, una ventana a todo eso. Y también era un paso bastante obvio porque a lo largo de lo que he ido haciendo en Internet, que no ha sido todo lo que me hubiese gustado hacer, pero estamos en ello, he ido recopilando una audiencia de personas autistas pues a lo largo de charlas que he dado, por ejemplo, de una charla en la Universidad de Alicante, que eso fue una de los principales motores que me llevó a tener los seguidores que tengo, vienen de ahí prácticamente. Y quería hablar con ellos porque para mí lo más importante es la comunicación directa con las otras personas. En esa charla precisamente de Alicante, al finalizar, vinieron unos padres a decirme que eran unas jornadas en las que había expuesto más personas, pero vinieron a decirme que habían llegado desde Madrid y que nada más por escuchar mi ponencia habían merecido la pena el viaje. Entonces, para mí eso fue muy emotivo y quería reflejar todas las experiencias de las personas autistas, que son muchas. ¿Esa charla la tienes puesta en YouTube? Sí. ¿Audiolibro también? La charla de... ¿Audiolibro? No, audiolibro no. Tengo la charla de Alicante. Sí, tengo algunas cosas que he hecho. Y nada, bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, yo te quería preguntar, a ver qué piensas como artista, como autista y como pedagogo en formación, ¿vale? Sobre la asignatura de, o sea, si a ti viniese un legislador, ¿no?, en el ámbito educativo y te dijera qué reforma crees tú que necesita el sistema, que evidentemente la necesita, y mucho, y hablarías de la arteterapia, por ejemplo. Sí, eso... ¿Cómo la enfocarías? ¿Cómo la enfocarías? Eso es... Sí. Eso es uno de los aspectos que trato en el libro. Al principio era su propio capítulo por separado, pero luego lo quise combinar con otro tema también. La arteterapia es un tema que me gustaría explorar más en profundidad. No sé, igual es una idea de otro libro. De dedicarme a ello, me encantaría trabajar en ese ámbito también. Creo que es muy importante que se trate eso desde las escuelas porque... Como te digo, cuando yo estaba en Bachillerato de Artes, esa ha sido la fase de toda mi escolarización que mejor integrado he estado con mis compañeros, que menos problemas he tenido, aunque ha habido algunos problemas, pero que menos problemas he tenido en prácticamente todas las demás fases. No quería ir a clase porque me sentía muy desconectado, incluso por casos de bullying y todo eso. Y el arte, mi padre me va a decir que lo diga, el arte es morirse de frío. Cuando iba a empezar el bachillerato de artes me dijo, esto es lo que te tienes que decir a la profesora el primer día, y se lo dije. Así que creo que el arte lleva a las personas, une, porque todos somos capaces de sentir, expresarlo de diferentes maneras, pero las emociones que tenemos son las mismas y el arte nos permite expresarlas. Y claro, creo que la arteterapia sería muy, muy interesante incorporarla en diversos escenarios, como en la educación formal, también en la educación no formal, sería importante incorporar. Yo no sé si es una pregunta o lo que es lo que te voy a decir, pero ya me pasó en la anterior presentación. Yo no sé si eres consciente de la cantidad de ideas, de nuevos conceptos, de información que transmites en tus presentaciones. O sea, yo creo que es increíble. Yo necesito procesarlo luego, me pasó la última, pero es que me pasa igual. Necesito un tiempo de ir procesando todo lo que vas explicando durante la presentación. Incluso yo creo que se necesitaría ver la presentación 2 o 3 veces porque es una cantidad terrible de información. No sé si es por conocimiento también sobre el autismo o porque tienes tantas cosas dentro que expresas como un cañón, no lo sé. Creo que es un poco de todo. Creo que básicamente hablo muy rápido, siempre intento modularlo, pero es que
tengo que hablar en cuanto pienso, porque si no pienso que se me va a olvidar lo que quiero decir, así que hablo bastante rápido. También, por otra parte, he estudiado mucho acerca del autismo, viviendo como una persona autista, con familiares autistas, amigos. Evidentemente se aprende mucho, pero también lo he estudiado desde el punto de vista académico. Y claro, cuando estoy hablando sobre algo que me gusta, en este caso, cuando hemos hablado de intereses profundos, uno de mis mayores intereses es el autismo. Y por eso puedo hablar tanto de él y tengo tanta información. Así que cuando a cualquier persona autista le dices, háblame de lo que más te interesa, y te pueden hablar horas y horas. Incluso igual le dices que se calle porque no puedes más. Pero eso, me encanta tener esta oportunidad de hablar con vosotros y quiero agradecer otra vez a la biblioteca y al ayuntamiento, a la Casa de Cultura, haberme dado esta oportunidad de dirigirme a vosotros en este espacio también. Bueno, mi relación con la lectura, yo creo que la lectura los libros siempre han sido mis mejores amigos. Mi madre lo sabe, mi madre me enseñó a leer. Con 3 años leí un libro del tirón y en voz alta y bueno, se sorprendió bastante porque es una edad bastante sorprendente. Todo lo que tiene letras lo he tenido que leer, todo lo he tenido que coger. De hecho, una de mis experiencias con los clubes de lectura aquí, pues nada, tendría 5 años o menos, que me apunté y me dieron un libro que no había palabras, porque no normalmente los niños a esa edad empiezan a familiarizarse con las imágenes, con cómo se manipula un libro, y yo le dije a mi madre, pero es que mamá, no hay palabras, y creo que ya no vine más porque le dije, yo es que quiero leer libros con palabras, y eso, la lectura siempre ha sido mi pasión y nos permite trasladarnos, esto mucha gente lo dice y suena un poco cliché, pero nos permite trasladarnos a nuevos mundos y vivir vidas que no podríamos vivir normalmente. Si sigues la pista de un asesino en serie, evidentemente tú eso no lo harías en la vida real, pero puedes ver cómo ese asesino ficticio o ese detective o una profesión que igual tú no quisieras desempeñar, pero te interesa y puedes ver cómo es la vida de muchas personas en distintos periodos históricos, en distintas culturas, y tiene un poder muy importante de juntarnos a todos en lo que nos hace únicos y en lo que nos hace iguales, todo, que es sentir, y eso es lo más importante. Bueno, pues para finalizar queremos agradecer pues profundamente a Eve pues la generosidad que tiene hoy con todos nosotros pues de compartir su historia, sus vivencias, como he dicho, su realidad, y por poder mostrarnos con total convicción el valor de mirar el mundo pues con otros ojos y con un poco más, ¿verdad?, de conocimiento para comprenderlo todo mejor, para hacerlo más fáciles y para pues poder convivir entre todos, ¿verdad?, de una forma en armonía completamente. Por pensar en presentar su libro en Caudete, lo que hace, ¿verdad?, pues sentirnos orgullosos a todo el pueblo. Cada vez que un caudetano quiere pisar este museo para poner todo el tiempo que ha tardado en recopilar, para compartir con nosotros todo su saber. Eso, como digo, es un orgullo, y más pues cuando es una persona joven, pues mucho más, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y nada, pues como no, también a todos vosotros por acompañarnos en esta tarde y, por lo tanto, una vez más, en este compromiso compartido con la cultura, con la juventud y con la inclusión. Al finalizar, vais a poder, todo aquel que quiera, pues adquirir ejemplares del libro, porque allí están preparados al fondo, os los puede firmar si así lo deseáis. Podéis conversar con Eve también al respecto, si queréis, y sobre todo, pues eso, invitaros a que lo podáis leer y a que podáis compartirlo pues en vuestros círculos y con todas aquellas personas que consideréis que le puede ayudar la lectura del mismo.
Muchas gracias y que pasáis una excelente velada. Una bolsa de Baristo bañado y la tapa. Muy bien.